tema de hoy, estimados amigos, es financiamiento prohibido de organizaciones políticas vinculado al lavado de activos. O sea, ¿es posible vincular este delito al lavado de activos? ¿Qué dice la doctrina? He escuchado a muchos colegas muy reconocidos a nivel nacional e internacional que indicaban de que no, otros dicen que sí. Sin embargo, a ver cómo vamos en la tasa. Hay sentencias por este delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, no tenemos sentencias, entre otros, ¿no? Desde ya, estimados colegas, desde ya decirles que es un delito bien difícil de demostrar. El baremo que ha colocado nuestro legislador, este delito, recordemos, es muy novísimo, 2019, el baremo que ha colocado para el Ministerio Público es muy elevado. Sin embargo, vamos a desarrollar, estimados amigos. Hablar de política. A ver, el maestro Michele Tarufo, en una de sus tantas conferencias, señalaba que el político es un mentiroso nato. Es un mentiroso nato y por lo general todos los ciudadanos siempre vinculamos o relacionamos a la política con la corrupción. Es lo que dicen las estadísticas, lamentablemente. Sabemos que la política nació como un instrumento de organización colectiva, ¿no? Es decir, sin política no podría haber Estado. Si creemos que es un mal, deberemos considerarlo como un mal necesario, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta idea que tenemos de política, de organización, ha sido contaminada por la ambición, el poder y el dinero. A tal extremo, estimados amigos, que hoy por hoy vemos, ¿no? La delicada situación que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, cambiamos, no sé, en muy poco tiempo hemos tenido muchos presidentes, hicieron un balance de cuántos ministros, hasta ya perdimos la cuenta de cuántos ministros hemos tenido, ¿no? Y seguimos. Se vienen también más quejas y créanme, estimados amigos, destruir la carrera o la vida de una persona a partir de una denuncia, hoy por hoy es bien fácil. Si ustedes se han dado cuenta, queremos retirar a un juez. No podrá ser por un tema de denuncia, pero se ve hasta, es cuestionable, ¿no? De la nada se le apertura un procedimiento administrativo disciplinario. Se le impone una medida preventiva y el juez retirado del cargo hasta que interponga su demanda de acción de amparo, entre otras acciones constitucionales. Pasó mucho tiempo y no sabemos qué es lo que ha pasado en la realidad, en ese cargo, quizás en el poder mismo, en el poder judicial, Ministerio Público, misma policía, entre otros. Lo dejaremos para nuestra imaginación. Estimados amigos, investigar, en especial este tipo de delitos donde se investiga el poder, es bien delicado. Defender o litigar en este tipo de delitos también es bien delicado, estimados amigos, no es sencillo. Estamos hablando de un poder de rango nacional, donde muchas veces son vinculados a organizaciones criminales. Así se están llevando a cabo muchas investigaciones. Vamos a hacer algunos comentarios también. Sin embargo, esto no es impedimento para que tanto la autoridad como el litigante esté debidamente especializado, no solo en materia política. Sabemos que el abogado es un político nato, ¿no? Nuestra facultad siempre será ciencias jurídicas y políticas. Sin embargo, litigar o investigar estos delitos requiere con mayor obligación moral, profesional, ética, tener destrezas de investigación. No es posible que en determinados despachos fiscales o judiciales no conozcamos temas de el tratamiento de la evidencia digital. Hoy por hoy, estimados amigos, ya estamos ya en las épocas de utilizar los hackers éticos, pero ¿podemos hacer esto? Lo estamos haciendo, Ministerio Público lo está haciendo, ¿no? Entonces, destrezas del manejo de la Big Data, ¿no? Hoy por hoy sí, estamos obligados a conocer y a tener esas destrezas del conocimiento, del tratamiento de la información o de grandes masas de información. Muy importante, esta filmina lo vengo comentando en todas las sesiones, ya sea que uno se dedique al ámbito estatal, parte del Ministerio Público,
judicial porque tiene que conocer qué pasa si viene un perito a juicio, habla de temas de evidencia digital, hablamos de código hash, célebra y hacker ético, y nuestro juez esté, un momentito, y el abogado maneje esa misma lengua, y el fiscal también, pero el juez desconozca estos términos, ¿qué tipo de justicia se va a impartir? Una investigación por el 359A, financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El abogado presenta sus peritos informáticos, quizás una pericia lingüística forense, una pericia antropológica cultural forense, y el Ministerio Público, oye, ¿de qué estamos hablando? Perito hacia mí, pero si no voy a defender, porque soy yo el que va a sustentar en juicio estas pericias, soy yo el que va a realizar el interrogatorio a nuestros peritos, pero si no vamos a estar en línea o quizás en el corriente, en este tipo de conocimientos, no solo vamos a quedar mal como profesionales, sino vamos a alimentar la impunidad y, cómo no, la arbitrariedad. Muy importante a tener en cuenta, estimados amigos. Siempre, al inicio hablaba que hablar de política es hablar de la génesis de la corrupción. Y cómo no vamos a mencionar esta obra tan interesante, estimados amigos, del maestro Quirós, Historia de la corrupción en el Perú. Me parece que es un libro obligatorio que todo letrado debe de tener y leer y reflexionar, ¿no? Es muy importante esto. La historia demuestra, como dice en la Filmina, que la corrupción política no es un accidente, es una constante. Y eso lo vemos. ¿Desde qué año estamos con ese tema de nuestros queridos amigos políticos procesados por temas de corrupción, peculado? Y hasta, estimados amigos, déjenme indicarles de que da miedo ser político en este país y en muchos otros países, ¿no? Porque si uno analiza nuestro código penal, ¿qué sorpresas nos vamos a llevar? De que casi todas las conductas están reguladas. Lo único que hace falta aquí es tener destreza para encajar en cualquier delito. En cualquier delito, un ejemplo, una persona agrede a otro y le causa lesiones, delito de lesiones. Un ejemplo, una persona sustrae un bien, robo. ¿Qué pasaría si una persona va a cobrar un dinero? El señor no le paga y sustrae su bien, ya sea un vehículo, dinero. Se le abre un proceso penal, una denuncia penal por el delito de quizás robo agravado, pero a veces desconocemos el delito de justicia por propia mano. Entonces, es cuestión de calzar, porque casi todo está regulado, ¿no? Este tema de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, vinculado a temas de lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica, alteración de la verdad. En realidad, estimados amigos, hay mucho que estudiar en este tema, ¿no? En especial en este delito, porque tiene o engloba una serie de delitos. Muy importante esto. Habrán escuchado esta frase, ¿no? Clientelismo político. Yo te apoyo hoy, llegas al poder y después me devuelves ese dinero, pero en favores, ¿no? Financiamiento ilegal de partidos y captura del Estado. No es menos cierto de lo que ha pasado, ¿no? Con empresas transnacionales que llegaron al Perú. ¿Para qué? Para apoyar a ciertos partidos políticos a fin de que estos lleguen al poder y estas empresas sean acreedoras de contratos millonarios. Y no estamos hablando de 1.000, 100.000, estamos hablando de miles y miles de millones de soles. Sin embargo, hoy por hoy, pistas malogradas, no hay buenos colegios y, estimados amigos, lamentablemente el Estado no se siente en los lugares recónditos de nuestro país. Y muchos dirán, pero Omar, ¿cómo vas a hablar esto? Sí, sí hay apoyo del Estado, el Estado tiene presencia. Falso, falso. Muchos saben, he pertenecido a la Policía Nacional del Perú, soy efectivo policial en retiro, he laborado en lugares recónditos, no solo de Puno, también de Tacna, lo más alejado del país. Y créanme que no bueno, sin hacer alusión, he visto centros educativos, estimados colegas, de hace 30 años
no hay implementación en el sistema educativo, entre otros. ¿Qué está pasando? Pero si hay miles y millones de soles para poder invertir en educación, entre otros, pero créanme que no ha llegado a veces, la única representación del Estado en estos lugares es la policía, jueces de paz, rondas campesinas, entre otros. Pero el Estado propiamente dicho, no, a veces brilla por su ausencia. En el Perú, estimados amigos, ustedes habrán escuchado estos términos: Odebrecht, Club de la Construcción, los cuellos blancos, entre otros, que han revelado que el dinero ilícito financia la política para asegurar impunidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para su servidor, estimados amigos, se le hace tan sencillo hablar esto? Porque yo no tengo vínculo con el Estado, ¿no? A veces trabajar en el Estado te impide emitir o emanar este tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, un funcionario, servidor público en actividad, no podría. ¿Por qué? Porque tiene una espada de Damocles encima de la cabeza. Y esa espada de Damocles, como mínimo, representa el procedimiento administrativo disciplinario. Un mal comentario, ¿no? O una publicación involuntaria quizás le puede costar el trabajo. Muy importante esto, ¿no? Uno, asegura la impunidad. Otro, ganancias multimillonarias. Y muy importante, tener un control institucional. Clave. A veces si uno ingresa a este mundo de la política y ve cómo realmente funcionan los ministerios y cuánto de dinero se mueve, uno se puede llevar grandes sorpresas. Pero ¿cómo, qué podemos hacer nosotros como abogados, como ciudadanos? Quizás tenemos una responsabilidad, ¿no? De denunciar estos hechos, y hasta denunciar es bien delicado, muy, muy delicado. Yo he tenido acceso a cierta información donde, bueno, por X motivos, se sabía por fuente X que existen distintos tipos de corrupción. Uno de ellos, por ejemplo, es una persona que tiene vínculos con el tráfico ilícito de drogas, llega al poder, ¿no? ¿Y qué hacen? Toman el dinero del Estado o asignado a esa jurisdicción política, lo vamos a llamar así, ya sea un gobierno local, regional, inclusive un poco más grande, y hace trabajar ese dinero. Ese es otro tipo de corrupción, hace trabajar el dinero por medio año, por ejemplo. Estamos hablando de un ejemplo de 5 millones. Hace trabajar ese dinero, por eso del clientelismo político, ¿no? Hace trabajar ese dinero ya sea en minería ilegal, en tráfico ilícito de drogas o en otros delitos, y el dinero, luego de ser trabajado, regresa al Estado. Y con mayor ganas, ese político realiza construcciones, obras públicas, entre otros, para su, para su jurisdicción, para su gente, ¿no? Entonces, a veces pasa desapercibido ese tipo de corrupción. ¿Quién los controla? ¿Existe realmente un control ético, profesional, recto, riguroso? No, me parece que no, ¿no? No, el control no llega de esa manera tan rigurosa como quisiéramos que todo ciudadano llegue, ¿no? Muy importante esto. Sigamos, estimados amigos. Hablar de partidos políticos, por favor, sé que están con su constitución a la mano. Es hablar del artículo 35 de nuestra constitución política del Perú. El artículo 35 es la partida de nacimiento de estas organizaciones políticas. Para el ámbito académico y para el ámbito legal, partido político se entiende que es una organización política. Pero ¿cuál era el fin? El fin de los partidos políticos. ¿Por qué les digo cuál era? Porque a veces, hoy por hoy, genera cuestionamiento, ¿no? Los partidos políticos fueron concebidos para canalizar la voluntad popular y promover el pluralismo democrático. Pero a veces cuando reclamamos, pareciera que existe una doble moral. Cierto, porque uno apoya, no puede apoyar con dinero, pero podría en su casa colocar letreros. Hoy, ya se va a venir hoy por hoy eso, ¿no? La propaganda política, colocar letreros de su partido político, pero ¿con qué fin? ¿Existirá realmente un fin altruista, moral? ¿O es que esperamos algo de este político? Esperamos que quizás cuando llegue al poder nos dé un puesto de trabajo, nos dé quizás algún contrato con el Estado, entre otros. Entonces, a veces nos sorprendemos, ¿no? Con esos temas de delitos de corrupción transnacional. Sin embargo,
familiares o hasta nosotros mismos quizás estemos en ese rubro de querer apoyar a determinado partido, ¿no? Como un clientelismo político para obtener, una vez que este político llega al poder, obtener ciertos favores, ¿no? Y no solo hablamos de puestos de trabajo, contratos con el Estado. Qué manera, estimados amigos, a veces ya uno pierde las esperanzas de postular un contrato de trabajo, ¿no? Uno se da con la sorpresa de que nos topamos con verdaderas mafias, y es bien delicado chocar contra estas mafias, estimados amigos, ¿no? Por ese tema de que no puedes, un ejemplo, ver, sometidos a lo que es la corrupción interna en muchas entidades de nuestro Estado. Muy importante esto. Constitución, artículo 35. Por favor, mientras voy leyendo y comentando esta filmina, colegas, denle una lectura. Artículo 35 de nuestra Constitución Política del Perú. Este artículo reconoce a los partidos políticos como un papel esencial, pero exige también transparencia en la financiación. Y es tal esta exigencia, miren ustedes, es la Constitución de 1993. Es tal esta exigencia que recién en el año 2019 se agrega, se incorpora el capítulo 2, artículos 359A, B, C, a nuestro Código Penal relacionado al financiamiento de organizaciones políticas. Es a raíz de esta ley 30.997 donde se incorpora estos delitos, ¿no? Sin embargo, entendemos que existen investigaciones en pie, pero hasta el momento no se ve resultados. ¿Por qué? Porque el baremo es alto y así lo vamos a ver, ¿no? Por otro lado, muchos partidos han mutado. Si ustedes buscan en algún buscador, en alguna web, actas de fundación de los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser del partido político que quizás ustedes apoyan o han escuchado, ¿no? Existen actas de fundación donde se encuentra la razón, la filosofía de los partidos políticos, pero hacen alarde, cumplen esa filosofía. Hoy por hoy nuestros partidos políticos en el Congreso, ¿ustedes sabían que los partidos políticos reciben del Estado montos millonarios, para que estos sean utilizados por los partidos políticos de acuerdo a la cantidad de curules que tienen en el Congreso, y estos sean utilizados en educación, sean utilizados quizás en temas propios de estos partidos políticos? Sin embargo, ¿a quién le rinden cuentas? ¿Alguien realiza ese control? Muy importante esto, ¿no? Publican ellos sus gastos de estos millones que el Estado les da, o sea, que nosotros les damos, porque es el dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos, ¿no? En algún momento, algún partido vino y dijo, esto es lo que he gastado. Existen temas de pagos a estudios jurídicos, pagos muy fuertes, estimados amigos, por temas de defensa legal, por cuestiones de este tipo de delitos u otros en las cuales lo vamos a decir a mí, sus componentes o los que forman parte de estos partidos vienen siendo investigados o procesados, ¿no? También se habla de empresa política. Hablar de política es hablar de todo, estimados amigos, pero a raíz del artículo 35 vamos a hablar también del tema de una empresa política, ¿no? De la inversión electoral, una apuesta por capturar el Estado y recuperar el dinero invertido. Muy importante. Es poco creíble que un empresario señale, ¿no? Yo voy a apoyar a este partido porque considero que su filosofía va acorde con la mía. Es poco creíble, pero no es imposible. Lamentablemente, este tipo de inversiones ha perdido credibilidad desde el punto de vista altruista, ¿no? Todos miramos y vemos si es que alguien invierte en determinado partido, es porque espera recibir algo a cambio. Pero ¿siempre será así? Eso, estimados amigos, el tema de las estadísticas genera un sesgo y es muy importante tener en cuenta esto, el sesgo. El sesgo de confirmación. Si ustedes han escuchado este sesgo de confirmación, se le va a hacer muy familiar el hecho de que uno toma conocimiento de algo y quiere corroborar o confirmar ese conocimiento, esa información, y lo único que hace es buscar información para corroborar esta información.
Pedro denuncia a Juan por robo. Se inicia la investigación. ¿Qué hace la policía y la fiscalía? Investiga, o sea, solamente investiga a Pedro para confirmar esta información. Y es lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Empresario invierte aporta o dona a un partido político y nosotros tenemos ese sesgo. No, ¿por qué? ¿Por qué está invirtiendo? Lo que hoy por hoy se quiere hacer, estimados amigos, es ser consciente de estos sesgos, punto número uno, de que todos estos sesgos son involuntarios y todos somos pasibles de padecerlos, ¿no? Ser consciente de estos sesgos. Dos, evitar la impunidad. Y tres, evitar la arbitrariedad. Muy importante esto, evitar la impunidad y evitar la arbitrariedad. Estamos en tiempos donde cuando uno va a juicio, escucha la sentencia y no está seguro si van a absolver o condenar a este ciudadano. No es seguro, por hoy no existe esa seguridad. Yo he tenido casos donde llegamos a juicio, al final, alegatos de clausura, tal fecha, lectura de sentencia. Yo convencido de que existía una muy buena probabilidad de una condena y la absolución. O hay casos donde uno puede estar seguro de una absolución y se emite una condena, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso de los sesgos, en especial del sesgo de confirmación. Sigamos, estimados amigos. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. El 359A, financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Uno se preguntará, ¿quién lo prohíbe? ¿Dónde están esos baremos, ¿no? Donde se pueda uno mover y señalar, esto está prohibido, esto está permitido. ¿Dónde? Lo vamos a encontrar en el mismo Código Penal, 359C. Financiamiento prohibido de organizaciones políticas y las fuentes, estimados amigos, fuentes legalmente prohibidas para la financiación de estas organizaciones políticas. Una breve leída, estimados amigos, y ustedes se darán cuenta de que el baremo es muy elevado. Miren ustedes, el que cualquier persona, de manera directa o indirecta, uno mismo o a través de terceros, solicita, miren ustedes, solicita, acepta, entrega o recibe. Hay muchos verbos rectores, ¿no? Hasta ahí es fácil calzar una conducta o una presunta conducta criminal o conducta delictiva. ¿Qué cosa? Aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. Fuente de financiamiento legalmente prohibida, y este término de fuente de financiamiento legalmente prohibida la vamos a desarrollar durante todo el trayecto y en las siguientes filminas. Conociendo o debiendo conocer su origen. Miren ustedes ese tema del dolo, ¿no? ¿Cómo probamos el dolo? ¿Cómo probamos el aspecto subjetivo? ¿Se podrá dar el tema de dolo eventual en estos delitos? Me parece que más calza el dolo eventual. ¿Por qué? Porque si uno es consciente de que ese dinero proviene de una fuente legalmente prohibida, no lo va a recibir. Entonces se jugará con ese margen, ¿no? ¿Por qué? Porque no, es bien difícil demostrar el dolo. Sin embargo, hablar de dolo eventual me parece que podría calzar a lo mucho este tipo de delitos, porque eso de conocer o debió conocer es bien difícil, ¿no? Eso es, damos un campo muy amplio para la interpretación, ¿cierto? Muy amplio. Esto, estimados amigos, es como la tenencia ilegal de arma de fuego. Miren ustedes, existe una delgada línea entre una infracción administrativa y el ámbito penal. Una delgada línea. En el ámbito de la tenencia ilegal de arma de fuego, por ejemplo, se te vence la licencia, ¿no? Ya no tienes licencia. Entonces está prohibido que portes un arma de fuego, pero se te venció. ¿Eso es tenencia ilegal de arma de fuego o es una infracción administrativa que debe iniciar, ¿no? La SUCAMEC para investigar y sancionar a este ciudadano? O sea, existe una delgada línea entre la infracción administrativa y realmente la sanción penal, la conducta penal, una muy delgada línea, ¿no? Por otro lado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Todos sabemos, pena suspendida. Hasta ahí por lo menos nos sacan una carga, ¿no? Los que litigamos en este campo, ¿no? Menos de 5 años.
por lo menos no hay riesgo de prisión preventiva, no hay riesgo de pena efectiva, ¿no? Por lo menos ahí nos da más, quizás, más campo para poder realizar una investigación más tranquila, una defensa más cómoda, estimados amigos, porque cuando de por medio está la libertad de una persona, créame que es muy, muy estresante. La carga psicológica es muy fuerte, muy fuerte. Por otro lado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el delito es cometido por candidato, tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o de derecho de los recursos de una organización política. Miren ustedes, ¿ah? De 4 a 6 años. Igual, 4 a 6 años tranquilamente podría acogerse a una terminación anticipada o pena mínima, 4 años. No hay pena efectiva. Más tranquilo. El problema está en el segundo párrafo. La pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor a 8 años. Riesgo de prisión preventiva. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Que el valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es superior a 50 unidades impositivas tributarias. 50 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de más de 250 000 de soles, ¿no? En términos cristianos. El agente comete el delito como integrante de una organización criminal. Y aquí también existe un problema. ¿Qué pasaría si este ciudadano está siendo investigado por el delito de organización criminal, 317 de nuestro Código Penal? ¿Será suficiente para una investigación por el 359A y una potencial sanción? ¿Quién señala? Depende de quién es establecer si determinado grupo de personas es o no una organización criminal, calza o no en el 317. Evidentemente, estimados amigos, tendría que haber una sentencia condenatoria consentida para que calce en el 359A, párrafo 2, literal B de nuestro Código Penal. O personas vinculadas a ella o actúe por encargo de la misma. Lo mismo, sentencia condenatoria consentida. Muy importante. Ahora, aquí ya es estratégico también, estimados colegas. ¿Qué pasaría si se emite una sentencia condenatoria consentida por el 317, organización criminal, ¿no? Hay otra investigación por el 359A, financiamiento prohibido de organizaciones políticas, párrafo 2, literal B. Sin embargo, sabemos que en el derecho nada es seguro. Después de determinado tiempo, podría darse el caso de una condena injusta, ¿no? Podría eh, impulsarse una acción de revisión, quizás una acción constitucional de habeas corpus, ¿no? Y si se da esa acción y se declara fundada, nula la sentencia, y si existe una eventual sentencia en el 359A, por una cuestión de naipes, una cuestión lógica, tendría que caerse este delito. Es muy importante, ¿no? Por un vínculo lógico legal, ¿no? Dependerá de la estrategia del abogado. Muy importante. Desarrollemos. ¿Cuál es la justificación política criminal del 359A, B y C de nuestro Código Penal, ¿no? La ley 30.997, publicada el 27 de agosto de 2019, estimados amigos, es lo que reclamaba nuestra Constitución Política del Perú. ¿Qué artículo es? Estimados colegas, voy a estar atento a los cuadros. Aquí está. A los cuadros, si existe algún comentario quizás, o para ver también su actividad, ¿no? Es un reconocimiento de que el sistema de fiscalización administrativo en realidad ha sido insuficiente. El derecho penal va a intervenir para defender un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que busca la ley 30.997? ¿No? Pureza en el financiamiento político. 1. 2. Igualdad en la competencia electoral. Si nosotros hacemos un análisis, estimados amigos, de cuánto cuesta una campaña política, se llevarían muchas sorpresas. ¿Ustedes saben cuánto cuestan las publicaciones en el Facebook? La publicidad en el Facebook a nivel nacional se cobra por días, por semanas, por meses, y el monto es muy elevado. O se podría llegar a invertir 100.000 soles mensual y no sería suficiente. No sería suficiente para llegar a todos los usuarios a nivel nacional. Es decir, la inversión solo en publicidad
a nivel de redes sociales alcanzaría sumas millonarias. Muy importante esto, ¿no? ¿Por qué igualdad en la competencia electoral? Porque si no existen estos límites, estos baremos del 359A y 359C de nuestro Código Penal, lamentablemente, quienes colocarían a los ciudadanos políticos en el Estado serían los inversionistas y no la voluntad popular propiamente dicha. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que manejar esto con pinzas y por qué digo esto, estimados amigos? Porque inducir al voto, hoy por hoy, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo, estimados colegas, ¿no? Es simplemente jugar con las redes sociales. Es jugar con las redes sociales, hacer de que determinadas noticias sean virales, ¿no? Entonces es muy sencillo, relativamente sencillo, lo vamos a llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque se necesita solo inversionistas, se necesita dinero para influir en el voto a través de las redes sociales. Hoy por hoy ya eso de los canales de televisión, un poco que está quedando en el pasado, está quedando en el pasado. Si ustedes suben a un vehículo de transporte público, se van a dar con la sorpresa de que el 90% de los pasajeros están con su equipo celular. Están con su equipo celular, estimados amigos, ya sea en una u otra red social, ¿no? ¿Qué redes sociales tenemos? Para todos los gustos, para todas las edades y para todos los intereses. Empezamos por esta red social TikTok. ¿Cuánto cobra TikTok, por ejemplo, por estos videos? ¿Se podría influir? Temas de psicología, es muy importante esto, ¿no? Psicología de masas. Es posible, estimados amigos, y existen muchos estudios de nivel científico que demuestran de que no solo pasaría en el Perú, ha pasado en países del norte, sin mencionar un país en particular, donde determinado presidente, previa investigación a la campaña electoral, se ha determinado de que sí, ha jugado con las redes sociales y ha influido en el voto, y así ha llegado al poder. Entonces es muy importante esto, ¿no? Y otro, este delito llega también para proteger la legitimidad de la voluntad popular. Muy importante esto. Existía una necesidad de cerrar las puertas al dinero sucio en la política, ¿no? ¿Y esto a través de qué? ¿Por qué en el 2019? ¿Por qué no apareció esta ley en el 93, 94? ¿No? Porque anteriormente no se veía esos temas de corrupción. ¿Y eso significa que antes no había corrupción? ¿No? La corrupción siempre ha existido, estimados amigos. Nuevamente, léanse esta obra. Léanse esta obra del maestro Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, y se van a llevar muchas sorpresas. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. ¿Qué hubo detrás de la abolición de la esclavitud? ¿Había corrupción? Eso de las guerras, muy importante, ¿no? Qué interesante es la bibliografía sobre temas de corrupción, en especial en nuestro país. Muy importante. Sigamos, estimados amigos. Se dice que el 359A, que es el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, es un delito de protección adelantada. Muy importante. ¿Por qué? Porque también la doctrina lo llama como un delito de barrera, ¿no? O sea, no espera a que la corrupción llegue al poder. Miren ustedes, se adelanta. Y estamos hablando acá de, por lo general, campañas electorales, campañas políticas que hoy se vienen. O sea, no espera la corrupción en el cargo, ¿no? Cohecho, peculado, entre otros, sino ataca esta fase previa. Y esta fase previa, en esta fase previa vamos a ver distintos tipos de delitos. Tráfico de influencias, falsedad genérica, alteración de la verdad. Se ha visto ese tema de la alteración de los padrones, es muy importante, es muy importante. La cooptación, justo estimado doctor Lombardo, está su definición en ese paréntesis. Es llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ellas. Es muy importante esto, ¿no? Ataca la fase previa de la cooptación. La fase previa, estimados amigos, antes de llegar al poder. ¿Qué más busca esta ley, 30.997, ¿no? Evitar que el dinero sucio ingrese a la carrera política. Ahora, ustedes dirán, a ver, ¿cómo el dinero sucio?
¿A qué nos referimos con dinero sucio? ¿No? Es muy importante esto. Podría darse el caso, ¿no?, de que ciertas empresas lícitas o ilícitas, porque sabemos que hay dos tipos de empresas, ¿no?, lícitas e ilícitas, querrían ingresar al poder para ganancias multimillonarias, punto número uno. Punto número dos, el manejo legislativo, la creación de normas. Si ustedes buscan en determinadas páginas web, se van a llevar con las sorpresas de que muchas empresas no pagan impuestos. Por ejemplo, el sector educación. ¿Alguien controla la calidad educativa de estas entidades? No, es muy importante esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? A ver, ¿no sería bueno instaurar una entidad de control rigurosa para ver el tema de por qué educación no paga impuestos, ¿no? Y los costos, estimados amigos, son muy, muy elevados, ¿eh?, en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Manejo legislativo, creación de normas, normas que convengan determinadas o que se inclinen a determinados intereses, ¿no?, de ciertas empresas, lo vamos a llamar así, ¿no? Entonces, el dinero sucio puede provenir de empresas lícitas o empresas ilícitas. Muy importantes. Sigamos. Este cuadro, estimados amigos, describe el 359A de nuestro Código Penal. Agradeceré que estén con su código a la mano. Hace unas cuantas filminas iniciamos o señalamos de qué trata este delito, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo en el 359A? ¿No? ¿Quién es el sujeto activo? Punto número uno, verbos rectores. Para encontrar el alcance, y esto no les va a servir solo para el 359A, que es lo que nos reúne hoy, sino nos va a servir para todos los delitos, faltas administrativas, por una cuestión de tipicidad, ¿no? Faltas administrativas, entre otros, que calcen en determinada conducta. Y lo más importante, para entender los alcances de un verbo rector, siempre se debe partir por lo que la Real Academia Española señala. ¿Qué significa determinada palabra? Sujeto activo, si ustedes revisan el 359A, va a iniciar con el término el qué, ¿no? El qué, o sea, ¿quién? Puede ser cualquier persona. Existe una diferencia que creo, estimados amigos, por favor, si ustedes tienen si estamos acorde a la filmina, vamos a contestar a la pregunta que está en el mensaje de texto para darle mayor claridad. Existe una doble tasa penal, muy importante. Cualquier persona, se podría decir desde el ámbito académico al extraneus, ¿no? Cualquier persona que da o recibe, ¿no? Y existe también una pena agravada. Miren ustedes, ¿no? 359A, estaremos hablando del delito base, el qué, muy importante, y 359A en su forma agravada, ¿no? Si es que el agente es un candidato, tesorero, responsable de campaña, que se le dice generalmente el intraneus. Ustedes escucharon del extraneus al intraneus. Aquí también lo vamos a utilizar, ¿no? El intraneus y el extraneus ¿de quién? El extraño al partido y el que forma parte de la organización o partido político. Y esto, estimados amigos, coloca a nuestros líderes políticos en una posición de garante. Es decir, ¿por qué es agravado? Porque a estos ciudadanos que tienen el cargo de candidato, tesorero, responsable de campaña, se les exige mayor diligencia y control, en especial en el financiamiento, en el dinero que ingresa a la organización política. Por eso es que la pena es mayor para los que tienen esta posición de garante, muy importante. Verbos rectores y su significado. El delito, miren ustedes, el que de manera directa o indirecta, ¿no?, directamente uno mismo o a través de terceros, solicita, acepta, entrega o recibe. Solicita. ¿Qué es solicitar? Pedir o pretender algo, ¿no? Pareciera que estaríamos hablando de un tema en grado de tentativa. No sé si el contexto del verbo rector solicitar. O sea, no se espera que el dinero haya ingresado, ¿no? Se dice que es de consumación anticipada. El delito se perfecciona
sin la necesidad de que el aporte, donación, entre otros, se materialice. Miren ustedes, ¿eh? Si nosotros hacemos un análisis del camino del delito, estaríamos en la parte inicial. Otro, aceptar. Aceptar. Miren ustedes, ¿eh? Ya avanzamos y el camino del delito está en solicitar. El siguiente escalón es aceptar. ¿Qué es? Recibir lo que se ofrece, ¿no? Un consentimiento del receptor. Muy importante. El solo hecho de que el dinero de fuente legalmente prohibida ingrese a las arcas del partido político o organización política, ya configuraría el verbo rector, ¿no? Y estamos ya un poco ya calando, un poco completando el tipo penal, pero faltan más cosas. Desarrollemos dos verbos rectores más. Entregar, poner algo en manos de otro. Es la acción del dador, del que entrega. Por eso señala el qué, ¿no? El extraneus de la organización política. El otro verbo rector y por último es recibir. Tomar lo que le dan o le envían. Recibir. Acción del beneficiario. ¿Quiénes son el beneficiario? ¿Quiénes podrían ser los beneficiarios? Estamos hablando de los candidatos tesoreros responsables de campaña, muy importante, o el extraneus, otra persona, quizás que no tengan este tipo de vínculos con la organización, sin embargo, de cierta manera, tengan relativa relación, ¿no? Total, es para la empresa. Aquí también hay muchos problemas, ¿ah? ¿Qué problemas se presentarían? Recibe el dinero, pero podría darse una cuestión de error, ¿no? Ahí calzaría el delito del 359A. Por ejemplo, yo le entrego un monto muy elevado y tengo antecedentes por tráfico ilícito de drogas y deseo aportar a determinado partido político, ¿ya? Y tengo un dinero ahí de $500,000. Voy y me entero que Juan está vinculado al partido y le digo, Juan, quiero apoyar al partido, pero Juan en realidad no está vinculado al partido, ¿no? Es más, ni siquiera lo conocen en ese partido político. Y entrego a Juan, ¿cuánto? $500,000. ¿Se consuma el delito o estaríamos hablando de un tipo de error? ¿No? Evidentemente, un tipo de error, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa, al final hay dos cuadros de pericias que se dieran realizar en este tipo de delitos, muy importantes. Objeto material, estimados amigos, el objeto material de este delito de 359A es aportes, donaciones, contribuciones, y miren ustedes la que la norma señala, es un numerus apertus. Cualquier otro tipo de beneficios, cualquier otro tipo de beneficios. ¿Se podría alterar la información? Sí, porque se da el caso de que si yo soy seguidor de determinado partido político y en el lugar donde vivo, podría dar, ¿no? En calidad de alquiler, pero donar, digamos, los usos de mi inmueble para la campaña de este partido, ¿no? Entonces, se podría cualquier otro tipo de beneficio. Muy importante esto, ¿eh? Aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio no interesa, ¿no? Puedo entregar mi bien inmueble, puedo traspasar mi bien inmueble en calidad de donación al partido. Muy importante. Dinero, alquiler de vehículos, ¿no? Yo tengo una flota de vehículos y le entrego al partido. Cuando lleguen a este lugar, yo les voy a poner toda la movilidad y no me van a pagar nada. La regla es que todo esté debidamente registrado. Hoy por hoy, estimados amigos, estamos en tiempos de donde si uno realiza un mínimo movimiento de dinero, así sea de 2 soles, a través de los aplicativos ya Peplin o cualquier otro aplicativo de cierta entidad financiera, se va a registrar en el sistema financiero. Si ustedes ingresan con su clave SOL al sistema de la SUNAT, se van a llevar muchas sorpresas, ¿no? ¿Cuánto dinero han movido? Ustedes sabían que en procesos por lavado de activos se suman los ingresos y las salidas, ¿no? Ese tema del compra y venta de dólares, por ejemplo, ¿no? El compra y venta de dólares es un tema bien interesante, ¿eh? Hay personas que mueven $500,000, pero el mismo $500,000 mueven una y otra vez. Cuando les llega la unidad de inteligencia financiera a reportar un movimiento sospechoso, no van a decir que solo fue $500,000 que se ha movido, porque sabemos que ese negocio es de la compra y venta de dólares.
sino van a decir, van a sumar cada movimiento realizado. Entonces, mucho cuidado, ¿no? A veces hay que eh, cumplir o verificar cómo vamos en el ámbito financiero. Sigamos. Se debe discutir el aporte en especie o la prestación de servicios no declarados. Muy importante esto, ¿no? La regla es que todo se declare, pero ¿realmente se podrá declarar todo? ¿No? ¿Cómo podría solventar determinada campaña? O sea, ¿de dónde saqué el dinero para realizar? Eso sí, al inicio les indiqué de que la presencia del Estado en los lugares recónditos es muy limitada y a veces nula, pero en tiempos de campaña vemos en los lugares más recónditos del país paneles, publicidad de determinados candidatos, ya sea a nivel local, regional y nacional. ¿Quién solventa esos gastos? ¿Realmente están declarados? ¿Qué labor podría cumplir el ciudadano para ejercer algún tipo de control, ¿no? de este tipo de publicidad? Hoy por hoy no tenemos una línea, así como hay línea para denunciar extorsiones, línea para denunciar violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, tenemos el 105 de la policía, tenemos de los bomberos, pero temas de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no la tenemos. Lo único que tenemos son los correos institucionales, ¿no? De determinados ministerios y determinadas entidades, ¿no? Entonces, faltaría esa línea desde el ámbito de controles del ciudadano para con el Estado, brindar información. Otro, que también distorsionan el juego electoral, muy importante. El objeto material, nuevamente, aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficios. Nuevamente, vehículos, bienes inmuebles, dinero, pancartas, publicidad, quizás en mis locales comerciales, entre otros. Les hablé del dolo directo y el dolo eventual. ¿Podría darse el caso de un dolo eventual en este tipo de delitos? Claro, claro. ¿Por qué? Porque el dolo eventual es lo que se discute en el verbo, en la frase, conoce o debía conocer. Me parece que ahí calza más el dolo eventual. ¿Y qué consecuencias trae una investigación del 359A por dolo eventual? Evidentemente, pena mínima e inclusive menor. Existe una delgada línea entre el dolo y la culpa, una muy delgada línea, pero este delito es de naturaleza dolosa. Si se acredita la negligencia, estaríamos hablando de una conducta evidentemente atípica, es decir, no configuraría el delito. Muy importante esto, porque puede que el aportante tenga el contexto de legalidad de todo su dinero, tiene su RUT, tiene su empresa y cómo no aceptar. Y es más, en ese momento él no tenía antecedentes, en ese momento. Es muy importante esto, ¿no? Dependerá de esa posición de garante, muy importante. Y es más, la posición de garante, este artículo, la ley 30.997, coloca no solo a los candidatos tesoreros, sino al mismo ciudadano en una posición de garante, a un deber de corroborar. Y este deber de corroborar aplica en todos los delitos, en especial en este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, en temas de... A ver, ¿a ustedes les ha pasado de que cuando su cliente les trae determinada documentación para que ustedes ofrezcan como medio probatorio al Ministerio Público? El abogado tendrá el deber de vía diligencia, por lo menos para verificar si estos documentos son originales o no, han sido emitidos por autoridad legalmente instituida o no. Entonces, y eso no lo dice el Código de Ética, no lo dice el delito de falsedad genérica, ¿no? O falsificación de documentos, ¿no? Entonces, existe un deber aquí, un deber de garante de mínima intensidad en cualquier ciudadano, pero de una intensidad muy fuerte en los candidatos tesoreros, responsables, administradores de hecho de derecho de determinado partido político, ¿no? Debiendo conocer no es una imprudencia, se dice debiendo conocer, pero igual existe una delgada línea en esta frase y es lo más difícil de probar. ¿Con qué se probaría el conocer o debiendo conocer? Con una pericia informática, análisis de una cuestión, bueno, de sus mensajes de texto, forma de contacto, entre otros. Es muy importante eso, ¿no? El levantamiento del secreto de las comunicaciones, no solo de llamadas, eso de llamadas, de celdas, eso ya que está quedando en el pasado, eso es un cliché, se debe realizar sí o sí. Pero hoy por hoy
necesitamos el levantamiento del secreto de comunicaciones, pero si llegamos al nivel de descifrar el tráfico de datos, ahí sí habremos avanzado mucho en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, en especial con esta delincuencia política, lo vamos a llamar así, porque algunos doctrinarios también lo llaman delincuencia política. Muy importante esto. En el marco de la criminalidad organizada, debe interpretarse como ceguera voluntaria o dolo eventual. Criminalidad organizada. ¿Cómo yo sé que este señor está vinculado a un determinado grupo criminal? ¿Cómo yo sé? ¿Es posible saber para los ciudadanos de a pie, lo vamos a llamar así, conocer los antecedentes de mi aportante o del aportante? No, entonces, ¿valdrá? ¿Cuál es la regla aquí? Que sí se debe, cada partido debe establecer filtros para poder recibir estos aportes de manera regular, ¿no? Dependerá de cada partido, Habrán escuchado el término compliance, ¿no? Debería haber una política de compliance en todos los partidos políticos para evitar ser, bueno, perseguidos por el poder punitivo estatal. El tesorero candidato que deliberadamente ignora la trazabilidad de un gran aporte de dinero en efectivo, asume el riesgo de su origen ilícito. No es lo mismo recibir un monto, por ejemplo, ¿no?, de 2,000 soles a recibir un monto de $500,000 No es lo mismo, ¿no? Ya existen ya parámetros de cuándo, o montos desde qué montos se debería, bueno, utilizar el sistema financiero, ¿no? Es muy importante. Es más, si se realice un aporte de $500,000 bancarizado, créanme, que va a pintar en el sistema de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Como un movimiento sospechoso, ¿no? Se le notificará para que informe, por lo menos a nivel administrativo, a través de la SUNAT. No informan, comunicarán a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Y ahí está el vínculo con el delito de lavado de activos, eso de los movimientos sospechosos. Muy importante esto. Sigamos, estimados amigos. Aquí está. El 359C. Si ustedes revisan el 359C de nuestro Código Penal, va a tener como título este delito o este precepto legal, fuentes de financiamiento legalmente prohibidos. Recuerden que en el 359A se habla de fuentes de financiamiento legalmente prohibidos. ¿Dónde encontramos estas fuentes de financiamiento legalmente prohibidos? En el mismo Código Penal, 359C. Entidad pública o empresa estatal. Es decir, está terminantemente prohibido recibir, entregar, dar, aceptar dinero proveniente de entidades estatales, ¿no? Y parece lógico, ¿no? Pero es lógico, ¿cómo el Estado va a apoyar a determinado partido político? Sí, pero puede darse el caso. Muy importante eso, ¿no? Se debe evitar ese vínculo directo con corrupción clásica, peculado, malversación de fondos públicos, entre otros. Me parece que el numeral 1 de 359C está clarísimo, y esto es para buen entendedor, pocas palabras, una lógica muy simple. 359C, numeral 2, de nuestro Código Penal. Los aportes anónimos dinerarios superiores a 2 unidades impositivas tributarias, más de 10,000 soles. Es decir, menos de 2 UITs podría darse el caso de un aporte de carácter anónimo. Y se les va a hacer bien familiar este término, pitufeo. ¿Escucharon el término pitufeo? Esta es la razón de ser, ¿no?, de esa forma de, lo vamos a llamar así, conducta quizás criminal, entre comillas, ¿no? Menores a 2 UITs, ¿qué quiere decir? Que sí, se puede aportar de manera anónima. Sin embargo, mayores a 2 unidades impositivas tributarias, ¿no?, son considerados como
fuente de financiamiento legalmente prohibida. ¿Ya? Aquí surge una pregunta. ¿Podría mi persona aportar dinero en más de dos o, bueno, tres veces, por ejemplo, menos de dos unidades impositivas tributarias? Es decir, en enero, menos de dos unidades impositivas tributarias. En febrero, igual. En marzo, igual. ¿Podría darse el caso? Puede que sí, puede que no, estimados amigos. Lo cierto es de que me parece, por un tema de seguridad, de que no. ¿Por qué? Porque lo anónimo, hoy por hoy, no se podría hablar netamente de un nombre o de un ciudadano totalmente anónimo. Muy importante. ¿Por qué? Porque podría yo ser ciudadano A, el mismo ciudadano después de un mes entregar menos de dos UITs. Posterior, en el tercer mes, igual, ¿no? Entonces debería haber un registro para este tipo de aportaciones. Pero ese término pitufeo lo hice todo, ¿no? Es muy importante esto. Si lo que se quiere en este tipo de casos, bueno, por lo general, si es que se da una conducta criminal, es eludir la fiscalización de la autoridad competente. Otro, les hablaba de los que tienen antecedentes. Miren ustedes, personas condenadas por lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y terrorismo. Muy importante, tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos, si fuéramos del partido político, cómo podríamos evitar el 359A y el 359C, numeral 3 de nuestro Código Penal? Simple, podría darse el caso de una que determinado aporte se realice con un certificado de antecedentes penales, ¿no? Y evitamos este tipo de problemas. Muy importante esto. Sabemos que los certificados de antecedentes penales son de libre acceso. Podemos sacar estos certificados de la página del Poder Judicial, ¿no? O ir a nuestro registro distrital de condenas, ¿no? De la jurisdicción donde nos encontremos y que el aporte sea con este certificado de antecedentes penales. Una política de compliance en especial, ¿no? Este nexo es realmente peligroso. ¿Por qué? Confirma un origen delictivo, pero confirma en el sentido de que desde ya confirma el 359C y 359A, pero no necesariamente el origen de ese dinero, ¿no? El origen ilícito de ese dinero. Es bien difícil, nuevamente. No es, podría ser mi persona condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas, sin embargo, cumplo mi condena y formo mi empresa, ¿no? Pues tendría buenas ganancias y desearía aportar a determinado partido con cualquier interés, ¿no? Un tema de interés político, un tema de interés de clientelismo político también, un tema verlo como una empresa política, o realmente lo que es la razón de ser, ¿no? De los aportes. Estar acorde con esa filosofía y respaldar, y cómo no, impulsar que esta filosofía llegue al poder. Muy importante eso. No, pero la regla es clara. El 359C coloca a estos ciudadanos como prohibidos de aportar. Prohibidos de aportar, porque recordemos, el delito base 359A es el que acepta, el que entrega. Es decir, si yo así quisiera aportar, tengo antecedentes, o sea, he sido condenado por tráfico, no podría, porque yo mismo estaría dando prueba a que a que se me abra una investigación por el delito de 359A y potencialmente ser condenado por este delito. Entonces, muy, muy delicado. Surge otra pregunta aquí, estimados amigos. El dinero que se aporta, ¿ya? Una persona condenada por tráfico aporta determinada cantidad de dinero. Se evidencia, se advierte esta irregularidad, esta ilicitud, se apertura, se abre investigación preliminar, se formaliza, se acusa y se sentencia. Ya se condena. ¿Qué pasa con el dinero aportado? ¿Ese dinero aportado debe ser devuelto? No, entonces es muy importante esto, ¿no? ¿Qué pasaría con el dinero aportado? ¿No? Y si se devuelve, ¿a quién se devuelve? ¿Ve? Entonces es muy importante. Eso, por ejemplo, es un vacío, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿No? El partido tendrá la obligación de devolver el dinero aportado y si se trata de devolver, ¿a quién devuelve? Al señor que tiene
antecedente penal o haya sido condenado por tráfico, minería ilegal o terrorismo, ese es un vacío, ¿no? Por ejemplo, no se dice nada. Sin embargo, considero de que no devolverían, porque ¿cómo vamos a devolver si están siendo procesados? Ahora, podría tenerse este dinero, podría manejarse, bueno, como de naturaleza delictiva, es decir, ser objeto material del delito. Ahora, el objeto material del delito se incautaría, sí, pero ¿cómo se incautaría al partido político si esto ya ha sido utilizado? ¿No? Entonces, hay muchos temas en debate, dependerá desde la trinchera en la que nos encontramos. Personas jurídicas sancionadas penal o administrativamente. 359C, numeral 4, el último numeral de este delito, que desarrolle, de esta base normativa que desarrolla las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas. Vínculo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas sanciona el financiamiento corporativo corrupto. Aquí también me parece que estos cuatro numerales adolecen de un sesgo también, ¿no? O sea, el hecho de que una persona haya sido condenada, eso lo coloca o coloca su dinero como de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, lo que no tendría es credibilidad, pero no se podría acreditar a ciencia cierta si ese dinero, ¿no?, que se aporta realmente es de origen ilícito. Sin embargo, lo que se quiere o lo que busca la norma es pureza, es transparencia neta, ¿no?, sobre el dinero que ingresa al partido político para ver también ese tema de o evitar la competencia desleal en los partidos políticos. Sigamos, estimados amigos, el bien jurídico tutelado. Aquí nos vamos a demorar un poco. ¿Por qué? Porque si ustedes van al 359A, miren ustedes, en el 2019 se incorpora estos tres artículos a nuestro Código Penal, Ley 30.997. Título 17 de nuestro Código Penal, Delitos contra la Voluntad Popular. Antes del 2019 solamente había un capítulo, ¿no? Delitos contra el derecho de sufragio. A partir del 20 de agosto del año 2019, ley 30.997, en que se publica, ¿no?, fecha en que se publica esta ley, se incorpora el capítulo 2 a nuestro Código Penal. Tres delitos, 359A, B y C, ¿sí? Si vemos el título 17 de nuestro Código Penal, bueno, este título lleva como delitos contra la voluntad popular. Pareciera que el bien jurídico protegido es la voluntad popular. Capítulo 2, Ley 30.997, lleva como título denominación delitos contra la participación ciudadana. ¿El bien protegido será la participación ciudadana? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tipo penal? ¿No? El bien jurídico tutelado, miren ustedes, no solo va al ámbito electoral, sino a la democracia misma. Nuestro tipo penal no lo desarrolla, pero se entiende que existen muchos bienes jurídicos y para proteger o para evidenciar cuáles bienes jurídicos protege este tipo penal, necesariamente tenemos que ir al artículo 35 de nuestra Constitución Política del Perú. El tema de transparencia. Muy importante esto. ¿Qué más se protege? Ya que está en delitos contra la voluntad popular, se protegerá también la autonomía del voto ciudadano, muy importante, porque recordemos, grandes cantidades de dinero ingresan a un partido político, evidentemente, lo que conlleva es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero puede que provengan de fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, ¿no? Entonces ya se rompe lo que es la transparencia y a través de ese dinero los partidos políticos podrían influenciar en el voto de los ciudadanos, ¿no? Un ejemplo, y esto también es psicológico, ¿eh? Elegir el color del partido político. ¿Qué color es el logo? El logo también es otro tema y es un estudio de carácter científico. Elegir el color, muy importante, y el logo.
Si uno viaja por tierra de Arequipa, Puno, Cusco, y durante todo el trayecto, ve logos de color amarillo y rojo, créanme que se va a memorizar ese color y hasta en cualquier lugar va a ver esos colores sin que los demás lo veamos. Es decir, si ve color rojo, el logo rojo con amarillo, y el hecho de esa recurrencia, de esa constante, ¿no? Pasa 5 metros, un cartel de ese partido político. Simple, sin mucho texto, ¿no? Otros 100 metros, el mismo cartel. Otros 100 metros y llega a, al día de las elecciones, créame que el color que va a votar es ese color que ha visto durante todos esos días. Y para que todos esos días, esos colores, esos carteles, esa propaganda esté, se necesita dinero. A mayor cantidad de dinero, mayor constancia, mayor número de publicidad. Evidentemente, existe, entre comillas, competencia desleal y hasta ilícita, y es lo que busca evitar el 359A de nuestro Código Penal. Igualdad entre competidores y confianza pública en las instituciones. Muy importante esto, estimados amigos. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el 359A? Si vamos al artículo 35 de nuestra Constitución, transparencia. Pero si vamos, la ubicación, ¿no? En el catálogo penal, en nuestro decreto legislativo 635, en nuestro código penal, en nuestro código sustantivo, veremos también que la voluntad popular puede ser un bien jurídico protegido. Pero ¿por qué no decirlo? La democracia misma, autonomía del voto ciudadano, igualdad entre competidores y la confianza pública en las instituciones. Muy importante. ¿Cómo se vincula el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con el lavado de activos? ¿Es posible conectar estos dos delitos? ¿Podría haber un proceso por el delito de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas? En el derecho, estimados colegas, todo es posible. ¿Cómo se vincula el delito de lavado de activos? Decreto legislativo 1106. Ocultar o dar apariencia de licitud al dinero proveniente de determinados delitos, ¿no? Cuando esos fondos ingresan a campañas políticas, el financiamiento electoral se convierte en un vehículo de blanqueo. ¿Por qué? ¿Cómo es el vínculo? Para buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ingresa una cantidad de dinero, el partido político hace ver de que ese dinero se ha utilizado cuando nunca se ha utilizado. Miren ustedes una manera, entre comillas, ¿no? Reprochable, pero elegantemente posible, ¿no? Entonces, es una forma de lavar dinero a través de los partidos políticos. ¿Mm? Ustedes vieron que existen locales comerciales lujosos o muchos servicentros donde no se ve la concurrencia de clientes, pero si uno analiza su movimiento al mes, mueve miles de soles, ¿no? Clásicos de lavado de activos. Ingresaron 2 clientes, pero al día se emiten 100 boletas, ¿no? ¿Quién controla eso? ¿No? Entonces, bueno, es un tema todavía en debate. Llegaremos a la época en donde todas las cámaras de biovigilancia estén debidamente conectadas y, cómo no, que el Estado tenga acceso, en particular la policía u órganos de control tengan acceso a este sistema de cámaras. De cierta manera, podría haber un tema de involucrarse en la vida de las personas, sin embargo, también tendría su ventaja, ¿no? De mayor control, no solo en cuestiones de campañas electorales o partidos políticos, sino en muchos otros rubros, temas de contra la delincuencia, por ejemplo. Muy importante esto. La doctora Valeria ha dado en el clavo, ¿no? Vincular a todos estos sistemas es bien difícil, pero no imposible, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que la policía, procuraduría, contraloría, órganos de control tengan acceso al sistema de cámaras de todas las entidades a las cuales controle? ¿No? Entonces, muy interesante esto, ¿no? Me parece que vamos a llegar a ese nivel. Me parece porque hoy por hoy todo está siendo controlado
a través del equipo celular. La mayoría de sistemas de biovigilancia, ¿no?, son controlados por equipo celular. Ya no es como antes, ya no se instala 3 cámaras y está el DVR, y para ver qué pasa, tengo que ir al DVR. ¿Qué pasó? Tengo que ir al DVR, ¿no?, a su memoria. Sin embargo, hoy por hoy todo lo tenemos en los equipos celulares. Existen proveedores de almacenamiento virtual, ¿no?, donde se graba esta información por determinado periodo. Muy importante. Otro, a nivel de relación funcional, el financiamiento prohibido puede, aquí un comentario, puede ser un acto de lavado, ¿sí? Puede ser un acto de lavado. No es imposible, y ahí está el clásico, ¿no? El clásico. Aporto determinada cantidad de dinero, supuestamente uso ese dinero en cierta campaña, contratos, temas de capacitaciones, alquileres, entre otros, cuando nunca se hizo, ¿no? Entonces es muy importante esto. Total, el dinero ya ingresó al partido político, se integró al partido político y, como no, podría ser el caso de darle otro tipo de uso. Muy importante eso, ¿no? Se busca integrar dinero criminal en la esfera política, ¿no? Temas de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, N delitos, en realidad son muchos delitos que están vinculados al lavado de activos. El lavado de activos puede adoptar formas de donaciones políticas, como no, cuando se canalizan fondos ilícitos con apariencia de apoyo electoral. Muy importante esto, ¿no? ¿Cómo también se vincularía el delito de lavado de activos al 359A? Aportar determinada cantidad de dinero, ¿no?, de origen ilícito a través del pitufeo, ¿no? Anónimos, A, B, C, D, se suma una gran cantidad de dinero, ¿no? Se aportó al partido, el partido llega al poder y, como no, empezó o se inicia con la devolución de favores. ¿Es posible? Sí es posible, ¿no? Otra forma de relacionar a nivel funcional el delito de lavado de activos, nuevamente, decreto legislativo 1106, con la ley 30.997. ¿Es posible? Sí es posible. Pero recordemos que el 359A es nuestro delito de hoy. Financiamiento prohibido de organizaciones políticas tiene un baremo muy, muy elevado. Tendría que, bueno, vamos a llegar a ese tema de qué actos de investigación podría desarrollarse. Impunidad y arbitrariedad. Podría iniciarse investigaciones contra determinados partidos políticos, candidatos, por lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizados, entre otros, ¿no? Y es, bueno, les diré que es sencillo manchar la honra, la imagen de determinada persona. Si ustedes litigan en el ámbito del sistema anticorrupción, un anónimo, estimados amigos, genera una carpeta. Ya que se genera una carpeta, se genera con nombre y apellido. Cuando uno solicita un récord de denuncias, va a salir esa denuncia, ¿no? Denunciado por extorsión, por corrupción, cohecho, por ejemplo, peculado, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado, ¿no? Eso de los anónimos. Yo he visto casos de anónimos donde llega la noticia aparentemente criminal al sistema anticorrupción, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción, abren la carpeta y empezamos con el sesgo nuevamente, ¿no? ¿Por qué el anónimo? Que investigarlo a Juan Vargas, ¿no? Juan Vargas, ¿por qué? ¿Qué ha hecho ese día? Y buscar el mínimo error, ¿no? Siempre viaja en avión, pero ese día viajó en bus. Ah, sospechoso, mira, por algo. Miren ustedes ese tema de los anónimos, ¿no? Si ustedes se van a enfrentar a los anónimos, soliciten la plena identificación. Soliciten la plena identificación, realicen la contradenuncia, adviertan el sesgo de confirmación, ¿no? Eso no está prohibido, adviertan ese sesgo de confirmación del Ministerio Público por un tema de vulneración al principio de debida diligencia. El deber del Ministerio Público es el correcto esclarecimiento de los hechos, no es ser sesgado y perseguir al denunciado, no, el correcto esclarecimiento de los hechos. Se debe evitar la impunidad, es cierto, ¿no? Es reprochable esta forma de actuar de determinados ciudadanos, empresas lícitas nuevamente o empresas ilícitas, o que se vean involucrados en el tema
político, ¿no? Es muy reprochable, ¿no? Para que después existan devolución de favores y todos seamos perjudicados, ¿no? ¿Y cómo vemos el perjuicio? Ese tema de los contratos. Ustedes, que tienen, muchos tienen amigos, por ejemplo, vinculados al ámbito de la ingeniería, ya sea ingeniería de construcción, civil, arquitectura, y cuando uno circula por determinada vía, ¿no? El abogado, por ejemplo, analiza un caso y dice, da cierta proyección, ¿cierto? Un caso penal, civil, lo que sea. En el ámbito de la ingeniería, estimados amigos, si ustedes conversan con entendidos en la materia, se van a llevar muchas sorpresas al analizar las obras que realiza la administración pública, los gobiernos locales. ¿No? ¿Por qué? Porque el ingeniero señala, ¿no? Esta obra yo le he hecho a ojo, miren ustedes, a buen ojo, determinada cantidad en inversión. Sin embargo, uno revisa el expediente de la contratación pública y el precio está triplicado y está cuatruplicado y a veces multiplicado muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que genera este tipo de financiamiento. Si rompe la barrera del 359A y el dinero, sea lícito o ilícito, ingresa de manera fraudulenta, ilícita al partido político, lo que se espera es esto: carreteras o pistas que duran un año, 2 años. Nuevamente, se tiene que reparar esas vías, ¿no? Otro monto de dinero, ¿no? Pintado de los parques. Ustedes habrán visto el tema de, bueno, eso también se hizo viral. Una brocha, estimados amigos, una brocha valorizada en 150 soles. Una brocha de este tamaño, ¿no? Si uno revisa expedientes de contrataciones, ya sea en los municipios, se van a llevar muchas, muchas sorpresas, ¿no? Entonces, temas de limpieza, temas de contratos a determinados profesionales por montos muy elevados, ¿no? Entonces, es reprochable si lo que se quiere es evitar la impunidad con la correcta persecución del 359A, pero tiene su contracara, ¿no? Existe abuso en el tema de la persecución. El doctor Lombardo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vi bueno, vi esa noticia viral y digo, que esa brocha se pinta sola, ¿no? Entonces, wow, y se van a llevar muchas sorpresas si uno indaga, ¿no? Pero nuevamente, estimados amigos, llegar a hurgar demasiado tiene muchos riesgos. Hay que irnos con mucho cuidado, estimados amigos, ¿no? Pero es lo que pasa en la realidad. Si uno se pone a analizar los expedientes de contratación, se van a llevar muchas sorpresas. Por otro lado, la contracara es evitar la arbitrariedad. Recordemos que es una campaña, ¿no? Entonces, es posible que se utilicen estrategias, que viene también esto del maestro Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no? Cómo doblegar, cómo eliminar a tu enemigo, porque determinados políticos, sabemos que entre muchos de los partidos políticos existen determinados vínculos, estimados amigos, ¿no? Es como en las contrataciones, ¿no? 5 amigos se presentan a una contratación. 5 amigos se presentan a una contratación para ganar la buena pro, pero ya se sabe ya cuál de los 5 va a ganar. Lo único que hacen es generar número, ¿no? Ese tema del ruido, ¿no? Generar ruido para que después no digan que la selección ha sido ilegal o ha habido irregularidades en la selección. No sé si a ustedes se les hace muy familiar esa forma de trabajo o esa forma de conducta en el ámbito de la política. ¿Por qué hay tantos partidos políticos? ¿Existen en realidad tantas filosofías? Busquen. Ahora en alguna página web, en un buscador, en un navegador, actas de fundación de los partidos políticos. Se van a llevar muchas, muchas sorpresas porque existen determinados vínculos en los partidos políticos. ¿Y quién realiza ese control? ¿No? Entonces, uno tendría que tomarse un tiempo y tienes la información. Por ejemplo, yo tengo la información, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esa información? Lo tengo ahí, pero por lo menos me abre mayores luces, ¿no? No de ver en qué se está convirtiendo, ¿no? Ese tema de la política, habrá que analizar a fondo el tema de la filosofía. Actas de fundación de los partidos políticos, está en la página web del Estado peruano,
Descarguen esas actas y se van a llevar muchas sorpresas, estimados amigos. Lo que se quiere también es evitar la arbitrariedad nuevamente. Recordemos que es una campaña, es una guerra electoral. Si uno no lo ve así, estimados amigos, y sé que mi filosofía de determinado partido político, ¿no? De mi partido político, sé que mi filosofía es muy buena para el Estado, lamentablemente estoy en una guerra legal. Puede que yo gane más adeptos, pero me pueden atacar no solo desde el ámbito punitivo, interponiendo denuncias falsas en mi contra o en contra de, de los que forman parte de ese partido político, ¿no? Temas de corrupción, temas de denuncias falsas, ya sea de naturaleza sexual, entre otros, para desacreditar. Entonces, lo que también se quiere es evitar arbitrariedad, siempre recordando que el derecho penal es la última ratio del Estado de Derecho y no debe ser utilizado como un instrumento de persecución política, porque también se ve esto, temas de persecución política, casos que deben archivarse, pero están en pie, ¿no? Y nuevamente ahí, estimados amigos, se da lo que es el sesgo de confirmación. Busquen ese tema, sesgos de confirmación, y se van a llevar muchas sorpresas. Hasta uno se da con la sorpresa. Yo, por ejemplo, me doy con la sorpresa de que en muchos casos he estado cegado, ¿no? De que yo creí que mi teoría, mi hipótesis era la correcta, ¿no? Pero sin embargo, hacer un análisis imparcial, objetivo, podría revelar muchas sorpresas, ¿no? Y darme cuenta a tiempo también de no cometer errores, ¿no? Porque recordemos, el litigio también tiene un ente de control, que es nuestro código de ética, materializado, ¿no? A nivel de control por nuestro colegio de abogados. Amigos, si lo que se quiere es una aplicación rigurosa del principio de legalidad, muy importante, el baremo de 359A es muy elevado. Se exige un razonamiento probatorio objetivo riguroso, estimados amigos, y el respeto a la presunción de inocencia. Evidentemente, todo ello son límites que separan la justicia de la venganza. Porque una cosa es reprochar estas conductas y otra muy importante es utilizar el aparato estatal para realizar actos de venganza, ¿no? Bueno, muchos señores, muchos ciudadanos siempre concluyen, ¿no? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe qué hay detrás de esto y la historia los juzgará. Esperemos que los juzgue en el momento adecuado y no cuando tengan, bueno, mayor a 80 años, evidentemente, estimados amigos, sabemos que la ley ha cambiado, ¿no? Evitar la impunidad nuevamente, estimados amigos, quiero centrarme en esta filmina, ¿no? Pericias que se deben realizar, ¿no? Para evidenciar o, cómo no, defender estos delitos, en especial el 359A de nuestro Código Penal. Análisis de libros contables y los registros de las organizaciones políticas. Muy importantes, ¿no? Esto es un cliché a nivel de control de las entidades, en este caso organizaciones políticas o partidos políticos, ¿no? ¿Para qué? Para determinar eso, lo que todos queremos saber, la trazabilidad de estos ingresos, ¿no? ¿Cómo es que ingresó? Si ingresó, ¿de dónde proviene ese dinero? ¿No? Para advertir si proviene de una fuente de financiamiento legalmente prohibida o no. ¿Estamos hablando de un ilícito penal o estamos hablando de un tema de responsabilidad administrativa? Muy importante esto, ¿no? Ahora, ¿podría darse el caso de una doble contabilidad? Sí, podría darse el caso de una doble contabilidad. Esto ya es trabajo de nuestros amigos, los contadores, ¿no? Demuestra la acción típica de recibir o aceptar el aporte. Si hay doble contabilidad, ayuda a probar el dolo directo o el falseamiento en el 359B, que es otro tema también interesante, ¿no? Temas de señalar hechos falsos, en este caso aportes falsos, muy importante esto, ¿no? La doble contabilidad de por sí acredita el dolo directo. No podríamos hablar de dolo eventual cuando existe doble contabilidad. ¿Cómo se evidencia la doble contabilidad? Amigos, sencillo, tener destrezas de evidencia digital, ¿no? Si se realiza una investigación, se podría incautar los equipos informáticos, ¿no? E inclusive los equipos de comunicación. Muy importante.
realizar una copia espejo utilizando este aparato electrónico denominado Cellebrite y conocer, ¿no?, las formas de interpretación de lo que el Cellebrite copia de este equipo electrónico. Muy importante esto. Para no caer o no morir en el intento, debemos realizar un trabajo impecable si es que somos parte del Ministerio Público. Una copia espejo, una extracción de la información utilizando el Cellebrite. Eso de que tomo el celular y realizo un copy y pega del contenido de la información, eso es ya de la época de los dinosaurios, ¿no? En especial en este tipo de delitos, en especial en este tipo de delitos que son delitos de poder político, muy, muy delicados. Necesitamos entonces mayor rigurosidad en el tratamiento de la evidencia digital. Análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros. Evidentemente, esto se hace cargo ya la unidad de inteligencia financiera, información a la SBS, a la SUNAT, entre otros. Muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para rastrear el origen y destino de los fondos. Fragmentación de los depósitos. Ese tipo, esa forma de actividad delictiva llamada pitufeo, ¿no? Y depósitos inusuales. Evidentemente, unidad de inteligencia financiera, la SBS, entre otros, ¿no? Existe un movimiento de 2.000 soles y de un momento a otro $500,000 Es evidente, es como un sismógrafo, ¿no? Va a pintar rojo y créanme que la señal de alerta ya se ha enviado y solo es cuestión de tiempo para que te notifiquen y demuestres, por lo menos a nivel administrativo, qué fue de este dinero, de dónde apareció. Muy importante. Permite probar este tema de las cuentas bancarias y movimientos financieros, el patrón de lavado de activos en el ámbito de la colocación, ¿no? Se tiene el dinero de origen ilícito, se tiene que colocar en determinada actividad aparentemente legal, como es este tipo de fuentes de financiamiento hacia organizaciones políticas. Muy importante esto, ¿no? Pericia patrimonial, evidenciar desbalance, ¿no? Determinar si el aportante tiene un desbalance patrimonial. ¿De dónde sacó el dinero? Una persona que no tiene bienes, no tiene trabajo, no tiene título profesional, pero decide, no tiene RUC. Y si se le hace un análisis antropológico cultural forense, trabaja de manera eventual como taxista, mototaxista, entre otros. Pero, oh sorpresa, decide aportar con un monto de 50,000 soles, un ejemplo. ¿Tiene lógica este aporte? ¿No? Entonces, es muy importante esto. ¿Dónde he visto este tipo de aportes, amigos? No necesariamente vinculados al tema de financiamiento de partidos políticos, sino en las organizaciones aparentemente religiosas, ¿no? Las pseudo-religiones, ¿no? De determinados ciudadanos inclusive traspasan a la religión sus bienes, casas, entre otros, y dinero. Muy, muy importante tener en cuenta esto. Ahí podría darse el caso, ¿no?, de ser un adepto a ese movimiento religioso. Sin embargo, en el ámbito de la política, genera mucha duda que un ciudadano que no tiene bienes aporte determinada cantidad de dinero. Un clásico también del pitufeo. Muy importante esto, ¿no? Prueba indiciaria clave es evidente. Si el aportante no tiene ingresos lícitos suficientes, se refuerza la tesis de origen ilícito del dinero. Muy importante esto, estimados amigos. Otro tipo de pericias. En el ámbito digital, hoy por hoy, todo, estimados colegas, es digital. No podría darse el caso de un delito que no esté vinculado, es raro que no esté vinculado al ámbito digital. Por ejemplo, un tema de robo agravado, tomo pistas fotográficas, determinado testigo, correcto tratamiento de la evidencia digital. ¿Cómo se extrae la información de este equipo electrónico? Muy importante, ¿no? El equipo fuente, muy importante eso. En el ámbito de estos delitos relacionados a los partidos políticos, es clave el análisis del correo electrónico y mensajería digital. Y el análisis del correo electrónico, estimados amigos, no es solo ver el correo. Podemos indagar más en cada correo. Así en ese correo se señale un saludo, buenos días. Ese correo tiene cientos y cientos de códigos. Se tiene que realizar el análisis de los metadatos de ese correo. ¿De dónde se envió el correo? ¿Se imaginan ustedes que el correo haya sido enviado de un penal? ¿Es posible llegar a esa conclusión a través de un análisis de los metadatos del correo electrónico?
Si ustedes ven dos palabras en su correo, detrás de ese correo hay todo un arsenal de códigos. Es como cuando uno ve televisión. Uno ve televisión o ve un video y solamente uno ve lo que ve en pantalla, ¿no? O sea, está el ciudadano, quizás parte del ambiente donde está. Sin embargo, alrededor existe todo un arsenal de objetos de información, cámaras, entre otros. Es lo mismo en el correo electrónico. Detrás de ese párrafo, de esas dos palabras, existen cientos y cientos de códigos que merece un análisis profesional, científico de informática forense. E inclusive podríamos llegar a dar nuevamente con el lugar, con el IP del lugar de donde se habría emitido ese correo electrónico. Otro, WhatsApp, grupos de WhatsApp, muy importante. Existen otros grupos de mensajería instantánea que tener también destrezas. Lo correcto es extraer toda la información a través de lo que es este equipo, este dispositivo muy interesante y necesario, el Cellebrite, ¿no? Para analizar estos datos de determinado equipo electrónico. Otro, órdenes, negociaciones o acuerdos sobre la recepción de fondos, muy importante, muy importante, extraer la mayor cantidad de información de los correos electrónicos, ¿no? Prueba directa del dolo o del debiendo conocer, una orden explícita. Miren ustedes, ¿ah? No declarar, un ejemplo, determinada persona te va a entregar tanta cantidad de dinero, no lo declares. Ese es un clásico de una prueba del dolo, ¿no? Una prueba muy importante. Recibir el efectivo, prueba del elemento subjetivo, muy importante. Con este tipo de indicios de alto valor, podría acreditarse el tema del dolo en el ámbito de la tipicidad subjetiva del 359A. Análisis forense de dispositivos, computadoras, celulares y, cómo no, las impresoras. ¿Ustedes sabían que las impresoras tienen una memoria interna? ¿Se puede extraer esa información de la memoria interna de la impresora? ¿Qué pasaría si determinado ciudadano está en la computadora? Solo utilizan en su USB. Insertan el dispositivo de almacenamiento externo al equipo informático, abren el archivo, hacen lo que tienen que hacer, cierran el archivo, no, imprimen el archivo, cierran el archivo y extraen su equipo celular. ¿Ustedes sabían que esa información se guarda en la memoria de la impresora? La impresora tiene una memoria. E impresoras modernas, inclusive la memoria es muchísimo más grande. Por ejemplo, yo tengo una impresora láser que todo lo que se escanea, ya sea un dispositivo al USB, se guarda también en mi impresora, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Si alguien, un ejemplo, a ver, muchas personas o determinadas personas concurren a mi estudio y me dicen, oye, lo voy a escanear aquí nomás lo voy a escanear. Ya, escanealo, insertan su USB, pero lo que no saben es que también se guarda en impresora esa información. Es igual en las otras impresoras a tinta o cualquier, mientras más moderna, mejor. Entonces, no solo es analizar la computadora en sí, el CPU, la caja, ¿no? Sino es también analizar otros dispositivos electrónicos. Si uno va a allanar, un ejemplo, le digo, en el peor de los casos, una oficina de determinado partido político, no pasar por alto estos datos. Otro, existe un protocolo eh, interinstitucional sobre el abordaje de la escena del crimen. Creo que es el protocolo 010, si mal no recuerdo, si me ayudan, estimados amigos, del año 2008. Aquí lo tengo. Decreto Supremo 010-2018 del Ministerio de Justicia. Existe un protocolo aquí, miren, les voy a leer. Protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación en la escena del crimen. Este protocolo señala que ante la noticia criminal, quienes deben de concurrir al lugar en primer evento es personal del sistema criminalístico. ¿Por qué? Para encontrar indicios, ¿no? Sobre indicios biológicos, indicios de revelado de huellas, por ejemplo, las dactiloscópicas, entre otros, ¿no? Entonces, solo será analizar la computadora así por así. ¿Y por qué no podría ser primero el revelado de huellas del teclado, por ejemplo, donde se queda por lo general todas nuestras impresiones dactilares?
Entonces, muy importante, no dejemos pasar por alto estos protocolos de cumplimiento obligatorio, ¿no? Decreto Supremo 010-2018 del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, JUS, ¿no? El análisis de dispositivos, bueno, en computadoras y celulares es muy importante analizar este tipo de equipos, igual, utilizando equipos electrónicos, uno, que tengan autorización para su uso, muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para la extracción de información íntegra de la memoria de este computador o de este equipo celular, muy importante. ¿Qué podría sacarse? No solo archivos en Excel, búsqueda de información, por ejemplo, el historial de los navegadores del equipo celular, muy importante eso, ¿no? Números telefónicos, números borrados, mensajes borrados, archivos borrados, entre otros, ¿no? Que contenga, por ejemplo, una lista real de aportantes, eso es dolo de dolos, ¿eh? 100 aportantes, sin embargo, aquí en mi lista real solamente tengo 10 aportantes. ¿Qué pasó? Y la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, muy importante esto. Podría darse el caso del decreto legislativo 1106 en su vertiente de ocultación, ¿no? En el tema de los activos, falseamiento 359b, y si se demuestra el aporte o el recibir, aceptar, 359a de nuestro Código Penal. Qué interesante. ¿Existen otro tipo de pericias también? Sí. Otro es la pericia antropológica cultural forense, ¿no? ¿Cómo analizar el contexto? Porque no es lo mismo, ¿no? Ser un aportante del norte que del sur. No es lo mismo ser un aportante o un partido político de la costa que de la selva. Todos tienen su filosofía. ¿Dónde encontramos la filosofía de los partidos políticos? Actas de fundación, ¿no? De los partidos políticos, les va a llevar directamente a una página del Estado peruano donde van a encontrar todas las actas de fundación de todos los partidos políticos que hoy se encuentran en el Congreso. Descarguen esas actas de fundación si les interesa la política, se van a llevar muchas sorpresas y cómo no, estimados amigos, desde el ámbito del litigio es un buen mercado laboral. Por un tema de impunidad, por un tema de arbitrariedad, como no, por un tema de litigio objetivo, sesudo, entre otros. Es muy importante esto, muy importante eso. Otro tipo de pericias. Se encuentra una conversación en el WhatsApp, ¿no? Para el Ministerio Público podría darse el caso de dolo en el tema de debiendo conocer. Mira, acá tú sabías, aquí está la respuesta a estas dos palabras, ¿no? No declares, ¿no? Pero realmente ese término debe interpretarse en el contexto del 359A o podría darle otro contexto. ¿Quién le da ese otro contexto o un contexto más científico, más real? O es el lingüista forense o es el antropólogo cultural forense. Pericia de lingüística forense o pericia de antropología cultural forense para entender el real contexto. Porque el Ministerio Público ve, somos seres humanos, vemos a través de nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestra historia, nuestra capacitación. Es lo mismo, ¿no? Este ciudadano quizás su intención ha sido otra y no necesariamente dar fe de que debía conocer y aún así lo ha hecho sobre la fuente de financiamiento legalmente prohibida, ¿no? Entonces, esos dos temas, muy importantes, ¿no? Otro tipo de pericias, ¿no? Una pericia económica, muy importante. Es un clásico para las personas naturales, ¿no? Empresas, pericia contable, esto lo trajo a colación el maestro César Nakazaki, ¿no? ¿Cómo es posible que en temas de lavado de activos se realice, y bueno, donde el investigado sea una persona natural que no maneja libros contables, ¿no? ¿Cómo es posible que a este ciudadano y estos datos que obran en la carpeta fiscal se le realice una pericia contable cuando este ciudadano nunca ha manejado libros de contabilidad? ¿No? Es muy importante eso. ¿Qué pericia debería desarrollarse? Evidentemente una pericia económica, ¿no? Entonces, son estrategias de defensa, pero tiene mucha lógica, ¿no? Pericia económica para temas de quizás comercio informal, muy importante. Comercio informal, que el contador, ¿qué va a analizar ahí? Ese tema de la contabilidad también es muy debatible, estimados amigos, ¿no? Muchos contadores van a juicio y señalan, ¿no? Sí, he concluido que tiene desbalance patrimonial. Bueno, ya prácticamente ellos son los que sentencian, pero ¿realmente es así?
el trabajo tuvo, si se ha sido riguroso en el ámbito de la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones. Ahí, por ejemplo, con una sola pregunta podríamos eh, desacreditarlo, ¿no? Un ejemplo nomás, usted analizó solamente lo que el Ministerio Público le ha entregado, ¿no? O ha investigado realmente a este procesado, ¿no? ¿Qué va a decir el contador? Solo lo que la Fiscalía me ha entregado, ¿no? O sea, ¿no ha investigado este señor? No, ¿usted sabía que tenía otras fuentes de ingreso? No sabía. Bueno, le resta credibilidad. Amigos, dicho esto, voy a pasar